habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemática. Pensá un número que no sea entero. Bienvenida, bienvenido a este tercer episodio de un podcast matemático no tan convencional. ¿Por qué no tan convencional? Y porque hablamos de cuestiones vinculadas al mundo de las matemáticas que no parecen matemáticas. O quizás sí, pero lo podés decidir cuando termines de escuchar este episodio. ¿Y qué número pensaste? No hice una encuesta al respecto, pero estoy casi segura, al 99%, que las personas responderían pi. Un número que tiene nombre, pero no nombre de número. No sé a vos, pero a mí siempre me surgieron un montón de preguntas, empezando con ¿por qué pi y no alfa? A ver, que en mi cabeza tiene más sentido, porque si vamos a estar empezando a nombrar números especiales con las letras del alfabeto griego, ¿por qué no vamos en orden? ¿Soy solo yo? Como todo, bueno, o casi todo en esta vida tiene un porqué. Que sea pi en lugar de alfa o beta también tiene su razón de ser. Primero recordemos el concepto. ¿Qué es pi? Pi es el cociente entre el perímetro de una circunferencia y la longitud de su diámetro. Te lo simplifico. Perímetro dividido diámetro. Pero vos y yo sabemos que escribir las cosas de forma simplificada no va de la mano con escribir la palabra completa. Así que simplifiquemos un poquito más y sería P sobre D. Esto fue lo que se le ocurrió al matemático William Outeret, que empleó en 1600, pero en lugar de usar P o D, usó pi y delta, porque si escribís perímetro y diámetro en griego, empiezan por esas letras. No voy a intentar pronunciar perímetro en griego, ni diámetro en griego. Me costó un montón el apellido de este señor, así que... Pero bueno, si querés ver cómo se escribe la palabra, voy a subir la nota al blog. Así que si preferís, en lugar de ir a un traductor online, va a estar ahí. Ella solo quería hacer publi de su blog. Bueno, retomemos el motivo de por qué pi. Llegamos hasta pi sobre delta, pero ¿cómo terminó siendo simplemente pi? Si suponemos que el diámetro de la circunferencia es igual a una unidad, es decir, es igual a 1, tendríamos pi dividido 1, que eso nos daría pi. El matemático galés William Jones fue el primero que usó pi como cociente entre el perímetro del círculo y la longitud de su diámetro, en 1706. El primer matemático, vamos a decir famoso, que usó esta letra griega fue ni más ni menos que Leonhard Euler, o Euler para algunos, en 1737. Así que, como muchas de las cosas de la matemática, se propuso gusto y quebró. Pi es el primer número irracional con el que tenemos contacto en nuestra vida. No es el único, ¿no? Es el primero que nos presentan. Nos lo presentan en primaria para poder calcular el área del círculo o la longitud de la circunferencia, y luego, durante la secundaria, lo debemos usar miles de veces, si no más. No me sorprende en absoluto que cuando alguien nombre a pi, por lo general, todo el mundo sabe de qué se está hablando. Pero, ¿realmente saben de qué se está hablando? A ver, es un hecho. Nadie, absolutamente nadie en el planeta Tierra, nadie sabe el valor exacto de pi. Nadie. Hay algunos arriesgados que osan decir que vale 3. Lo más común es escuchar 3,14 o 3,142, y los menos casos, con un poquitín más de memoria, suelen decir 3,141592,926. Pero no, ninguna de esas respuestas es la correcta. Podríamos decir que la humanidad tiene noción, comillas, acerca de la existencia de pi desde hace 4.000 años. De hecho, te digo más, aparece una referencia de pi en la Biblia. El versículo Reyes 7:23
dice: hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos. Esta cita sabemos que habla de un círculo, ya que dice perfectamente redondo. Al usar la expresión 10 codos de un lado al otro, nos está diciendo la medida del diámetro. Recordemos que la medida de longitud metro se inventó en 1792. Por eso la unidad de medida que utiliza en esta cita es codos. En ese momento se usaban los codos. Finalmente, con la frase ceñía alrededor de un cordón de 30 codos, nos está indicando la longitud de la circunferencia. Si hacemos la cuenta de perímetro dividido el diámetro, nos da 30 codos sobre 10 codos, que eso es igual a 3. Podríamos decir aproximadamente pi. Sí, lo sé. Es una aproximación un poquito vaga. Así que la gran pregunta es, ¿cuándo realmente se empezó a conocer el verdadero valor de pi? O por lo menos lo que conocemos hasta ahora, ¿no? En el siglo III a.C., el matemático griego Arquímedes fue capaz de determinar que el valor de pi estaba comprendido en el intervalo que comenzaba en 3,1071 y finalizaba en 3,1/7. A finales del siglo V, 8 siglos después, el matemático y astrónomo chino Zhu Chongxi calculó el valor de pi en 3,1415926, al que llamó valor por defecto, y 3,1415927, al que llamó valor por exceso. Hizo algo un poco parecido a lo de Arquímedes, pero con una precisión mayor. No digo el método, sino el resultado que llegó. Pero no solamente eso, sino que además dio dos aproximaciones racionales de pi: 22 séptimos y 355,113avos, ambas muy conocidas, siendo esta última tan buena y tan precisa que no fue igualada hasta 9 siglos después. Hacia el 1400, Madhava, matemático de la India, obtiene una aproximación exacta de 11 dígitos, siendo el primero en emplear series para realizar esta estimación. En 1593, el matemático de Flandes, que estaríamos hablando de lo que hoy sería una región entre Bélgica y Países Bajos, más para la parte de Holanda, Adrian von Rummen, obtiene una precisión de 16 dígitos. O sea, casi 200 años después estamos llegando de 11 a 16 dígitos, usando el método de Arquímedes, el inicial. En 1610, el matemático alemán, 30 años después estamos hablando, ya se corta un poco la brecha de la distancia, el matemático alemán Ludolf van Zeulen, me cuestan un montón los apellidos, los que fueron mis alumnos o alumnas pueden dar fe de esto, calculó los 35 primeros decimales de pi. 35. Dicen que estaba tan orgulloso de esta hazaña, que no es para menos, que mandó a grabar los dígitos para su lápida. Su lípida iba a decir. Que me parece buenísimo. Sueño con ir a Alemania, si es que está ahí, descansando el Señor en paz, y ver esa lápida y sentirme tan orgullosa como él de lo que logró. De verdad. Bueno, perdón, me fui por la tangente. Así que, como ya te habrás dado cuenta, esto viene desde hace mucho tiempo y estuvo involucrada mucha gente, y gente de todo el mundo. No es algo que venía para otro. Así que, si bien es súper interesante ver cómo fue progresando el conocer más y más a pi, porque habla mucho también de cómo va evolucionando la matemática. Lamentablemente el episodio no puede ser eterno, a mí me encantaría, pero no me va a escuchar ni mi mamá. Así que vamos a saltearnos un par de años de historia y voy a contarte cuánto conocemos de pi hoy en día. Google viene desde hace años trabajando en esto. De hecho, recuerdo que el 14 de marzo de 2019, Google dio a conocer los 31,4 trillones primeros dígitos de pi.
Sí, 14 del 3, 31,4. Fue un hermoso homenaje por el Día Internacional de la Matemática. No sé si lo sabías, pero el 14 de marzo es el Día Internacional de la Matemática, así que este próximo 14 de marzo espero que lo festejes como corresponde. Pero bueno, siguiendo con lo que venía. Te cuento que la última actualización de la cantidad de dígitos conocidos de pi fue el 9 de junio de 2022. Y se conocen, escúchate esto, 100 trillones de dígitos. Voy a hacer una aclaración porque el concepto de trillones, de lo que es un trillón, en Argentina y en España es distinto que el concepto de trillón que tienen en Estados Unidos. Pero bueno, sean los trillones de ellos o sean los trillones de nosotros, la verdad que son un montón de dígitos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Amé hacer este episodio. Me gusta mucho investigar para poder compartir estas cosas y así también aprender cositas nuevas. Por eso por este episodio me enteré que Google está trabajando en nube para seguir calculando los dígitos de pi, que yo no lo sabía. Sabía que habían utilizado la parte computacional, pero no sabía que ya habían ido un poco más allá para poder usar un poco más de recursos. Y la verdad que yo ahora trabajo como científica de datos y entiendo un poco más de lo que son los algoritmos. Y enterarme de esto me hizo súper feliz. Así que muchas gracias por compartir esta felicidad conmigo. Nos encontramos audiblemente en el próximo episodio de No te lo habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemática.